¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. So, and that's another thing that's in the order of the church. It's a plurality of elders because you need to have elders that can shepherd the other elders. Es importante reconocer, hermanos, que en la organización de la iglesia la pluralidad de ancianos es fundamental, porque el anciano sigue siendo también oveja y necesita también guianza. Additionally, it prevents one person from lording over the church. Se necesita también pluralidad de ancianos porque así se evita que uno tenga más autoridad que otros y uno quiera hacerse señor de otros. Hermano, sería bueno que ustedes hablan de ancianos, pero sería bueno también que explicara lo que muchas personas no saben, cuando hablan de ancianos, no saben identificar. Puede ser por el tiempo en la iglesia, puede ser por ¿Edad? sabe mucha escritura o por viejo. Por edad. Son tres opciones. Que expliquen ustedes eso para que le diga uno que no sabe. Okay. Expliquen eso. He's asking about the word elder, and he says that people might think about an elder as someone who is just old, someone who knows a lot, someone who knows a lot about the scripture. But what does elder mean? Like in biblical manner or the biblical understanding of the word elder? So elder is similar to presbyteros, presbyter. Okay. Hermano, la palabra anciano, no son otras, viene de palabras griegas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es presbúteros. Shepherd and overseer. Que hace referencia a un pastorado o uno que guía. And so when you look at the context of the way it's used, cuando nosotros leemos las escrituras y hallamos estas palabras en el contexto que son usados, it shows us the definition of the word. Nos enseña la definición bíblica de la palabra. And that they're overseers. Y es que un anciano, más que alguien de edad avanzada, es uno que cuida. Who have the knowledge and wisdom. Uno que tiene el conocimiento y sabiduría. To be able to guide people spiritually. Para poder guiar a otros espiritualmente. So it doesn't always mean that they're old. No necesariamente significa que ellos están pero muy viejitos. It's not like there's a certain age limit. No se trata de decir, porque ¿cuál es el límite de edad que nos enseña la Biblia? If a man is 50, por ejemplo, si un hombre tiene 50 años, or 40, digamos 40, 45, and they have children that obey, imagínense que ellos tengan hijos que han obedecido, a family, a household that's run well, una familia y un hogar que va bien en el temor de Dios, ya son adultos, and they meet the other qualifications, y vienen a ser también completos en todos los demás requisitos. and that individual can serve as an elder. Y esa persona, además de que llena todo, también tiene el anhelo. One of the problems that you run into in that situation, though, nos podemos preguntar qué detiene entonces este ministerio, pero hay un problema que nos enfrentamos ante esa situación. is we need to remember that the elder needs to be able to devote himself to the souls of others. Y es que tenemos que recordar que un anciano debe dedicarse, ¿verdad? Dedicarse en la medida de lo posible a las almas de los demás. And that becomes more difficult if you're having to hold down a job and still care for family. Y por ahí la edad tendría un poco de que ver, porque un hombre no tan adulto, no tan anciano, todavía tiene muchas cosas más que preocuparse, su trabajo, su familia, sus hijos. It's not impossible, No es imposible, but there needs to be an extra measure taken in that you discuss that with the person. pero
sí debe haber una conversación formal en la que se hable acerca de esas situaciones con un hermano relativamente no tan anciano de edad que cumple todas las cualidades para ser anciano. And just to really emphasize that it's going to be a much harder job for them than an elder that's maybe retired. Hacer el énfasis de que quizás para ese hermano no tan viejito que llega a ser anciano puede ser un trabajo aún más grande que para aquel que ya es quizás un anciano de edad y tal vez está retirado de su trabajo, tal vez ya no se dedica a su trabajo secular. Para aquel que todavía tiene su trabajo secular, muchas responsabilidades va a ser un trabajo más grande. And if they're still willing to serve and take on that responsibility, then certainly. Pero si esa persona aún así acepta y dice estar dispuesta a esa condición, pues no hay nada que le pueda detener. Ok, dice que hay oportunidad para 2, 3 comentarios más o preguntas. Una pregunta, pero de hecho yo ya he estado siempre buscando una manera de dar a conocer a la iglesia lo que deberíamos de hacer dentro de una elección de ancianos dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay un problema que se presenta de manera común, y es que muchos hermanos han venido a la iglesia, son fieles, serviciales, pero vienen con otra familia, abandonaron o tuvieron que separarse con otra esposa. Entonces hoy están en la iglesia, pero ahí están siendo fieles y han mostrado fidelidad a Dios. Ahora, muchas veces eso detiene a los líderes a no poder elegir. Ahora, ¿qué piensa? Cuando ya viene el nuevo hogar, digamos. Cuando viene un nuevo hogar, porque cuando se quiere elegir, dice, este hermano ya viene con otro hogar, pero tiene 20, 15, 10 años de no estar con la otra. Entonces, podríamos estar en la iglesia, digamos. Ahora que esa persona sí vino, se bautizó, es fiel, es servicial y todo. Stop somebody because maybe doing suppose that they are in a good marriage, right? They say, no, you are married. Okay, sure, yeah. So the term in the original language for the husband of one wife. El término, hermanos, en la escritura griega para la expresión marido de una sola mujer, It actually gives the meaning of a one-woman man. tiene significado o hace referencia a un hombre y una mujer. Okay, so what that's saying is that he's committed and devoted to that one woman. Y lo que significa literalmente para nosotros es que ese hombre en ese momento de su vida está devoto y está dedicado a una sola mujer. That he's not looking outside the relationship for more women. Un hombre que no está buscando adulterar, que no está buscando fornicar, sino que está completamente comprometido con la esposa. Now let's say his wife dies. Imagínense su esposa muere. So in the eyes of God, that relationship is no longer. Si la esposa muere, sabemos que a los ojos de Dios ya esa unión no tiene peso. So he goes back to the status of being a husband of no wife.
Entonces, imagínense, vuelve él a su estado de una persona no casada, no sin esposa. just like he was before he got married. Así como lo era antes de casarse. Okay? If he gets married again, Imagínense, él se casa otra vez. he again becomes the husband of one wife. Se casa otra vez y se compromete otra vez con una mujer. One wife, one woman. Una mujer comprometido a ella. You see, God doesn't make exceptions. He doesn't exclude elders from the same commands he's given everybody else. Y hay algo muy importante ahí, un paréntesis. Y es que estos requisitos de los ancianos no dejan afuera a los demás cristianos tampoco, ¿verdad? También tiene su aplicación para nosotros. So when God says that death separates us in marriage, Entonces, por ejemplo, cuando dice la Biblia que la muerte separa a los hombres, a la mujer y el hombre en su matrimonio, or maybe the wife was committing fornication, o por ejemplo la esposa de él ha cometido adulterio, that's still a separation that God approves of, allows. también es una separación que a la luz de la Escritura Dios permite que pueda él casarse nuevamente. And just like if a man was remarried after his wife died, it wouldn't be sin. Incluso si una persona que ha perdido a su esposa, que ha muerto, y él vuelve a casarse, eso no es un pecado. And if God doesn't consider that sin or wrong, Y si Dios no considera eso pecado o equivocado, then those same thoughts apply to the qualifications of the elders. entonces por ahí vamos también a llegar a conclusiones cuando nos preguntamos sobre las cualidades del anciano. Now, that's not to say that the maturity of the relationship doesn't matter. Ahora, con eso no estamos diciendo que la madurez de la relación matrimonial no importa. Okay, so say the man's wife dies in January. Imagínense que la esposa de un anciano se muere en enero He becomes remarried in November of the next year. y pasa ese año y en noviembre del siguiente año se casa él otra vez. It would not be wise to make him an elder in December. No sería sabio que si él se casa en noviembre, ya en diciembre él vuelva a ser anciano, Because he hasn't shown that he can manage his household. porque todavía no ha dado evidencia, testimonio que puede gobernar su casa. So, but if maybe you decided to make him an elder December of the next year, Pero si por ejemplo deciden hacerlo anciano, you've seen that he manages his household just as well as he did with his wife who passed away. después de un tiempo más considerable y se han dado cuenta que él puede gobernar su casa, es buen marido, buena esposa, It would be acceptable entonces sería aceptable, ¿verdad? Que pueda volver a ser anciano. and would be biblically good. Y sería bíblicamente correcto. And he will still be one husband. Husband of one wife. Y todavía sería el marido de una sola mujer. The most important thing to remember there is the original language, the way that it was intended. Lo importante a tomar en cuenta ahí, hermanos, si podemos hacer nuestros estudios personales, ¿a qué hace referencia el texto original cuando habla acerca de marido y una mujer? And also the context within which it was written, the historical context. Y también el contexto histórico en el que este fue dicho a la hermandad. It wasn't anything to have more than one wife. No tenía que ver con tener más de una mujer. More common than it is today. De hecho, era común en aquel entonces en lo que es ahora. Also, during the Roman rule, sexual immorality was very big, very rampant. De hecho, en el tiempo de los romanos, que es el contexto en que viven los hermanos en aquel tiempo, era muy común. So they would have understood back then what it meant to be a husband of one wife. Por eso que la iglesia en ese tiempo, cuando escucharon marido de una sola mujer, obviamente pensaron en su cultura en la que vivían, en la que estaban inmersos, que tenían varias mujeres los hombres, A one woman kind of person. sino que tenían que, como dice ahí el apóstol Pablo, ser esposo o prometido o una sola. Does that help? Sí, más o menos ahí, hermano, hay mucho que decir. Yeah. En nuestro país
no es común tener la iglesia organizada, ¿verdad? Muchos rehuimos a esta responsabilidad por los requisitos que aquí presentan, ¿verdad? Entonces no estamos seguros de que cumplimos todos. Okay. Yeah, the brother says that here in El Salvador, organization, biggest challenges we have multiple congregations, every congregation do not have elders. So he says that one of the things that he sees is that they are afraid that no one feels called out tonight. Hermanos, usted sabe, hemos vivido infinidad de clases, buenas clases sobre este tema, pero no se da el paso. Aquí en Santa Ana, el hermano Carlos y yo somos diáconos, pero nos saltamos el paso de los ancianos, porque creemos de que hay inseguridad y también tememos de lo que la gente vaya a decir del anciano, ¿verdad? Entonces, a nivel nacional usted sabe de que por eso el desafío. por el desafío. Pero hay que romper ese miedo, porque yo creo que es un miedo. Pero podemos preguntarle entonces cómo romper ese miedo. Ok. Preguntamos. Ahorita vamos después, so he was just saying that maybe we can just talk about a little bit about how can we overcome that fear. Because there must be people ready to work together and help ourselves to be able to. How do we overcome that fear? Okay, that's an excellent question. And then he said the problem here is that people are very scared that people are not qualified, that they don't meet it perfectly. Dice hermano que ese es un problema común en la organización de la iglesia, que algunos tengan miedo de que no se llenan todos los requisitos que vemos en la Biblia. So my question in that regard, if somebody was to say something like that, Entonces mi pregunta para alguien que pueda tener esa perspectiva sería la siguiente. I would ask the question, does God expect you to be perfect? Y la pregunta es, ¿Dios espera que seamos perfectos? En el sentido de la palabra o del concepto de No. en el sentido de exactamente en el concepto que nosotros tenemos de perfección, ¿no? It says that in the real way, we understand the word perfect. Yeah, God doesn't expect. We're looking for perfection. We're looking for perfection, right? And again, remember that God doesn't expect any more out of the elders in the regard of how they live. They need to be more of an example, but He doesn't expect perfection out of them the same way He doesn't expect perfection out of us. Yeah, we're Christians just the same way. Dice, y una de las formas en las que podemos abordar ese miedo, hermanos, dice, es entendiendo que de repente no hay diferencia entre lo que Dios espera del anciano, según la Escritura, de lo que espera de todos los cristianos. Entonces, si estamos pensando en alguien que pueda cumplir esos requisitos, pues ese alguien somos todos nosotros. When you teach these qualifications, it's important not to teach them as a checklist. Es importante, hermanos, que cuando hablemos de los requisitos, que no los enseñemos como una lista donde vamos marcando los chequecitos. But they should be guiding principles. Sino, hermanos, verlos, escuchen bien, como principios de guía para buscar esos hombres. So, for example, Por ejemplo, say the elder and his wife get along most of the time. por ejemplo, imagínense que un anciano con su esposa se lleven bien. And now, just by chance, they had an argument in the church. Entonces, de repente, un día, por casualidad, alguien nos mira teniendo una discusión. Several people saw them mad. Y dice que mucha gente los mira enojados y discutiendo fuertemente en la iglesia. Well, that's not the elder's inability to control his anger. Ahí podríamos preguntarnos, ¿dónde está la habilidad para controlarse a sí mismo, verdad? Para poder ser sobrio y controlar su enojo. That's the elder simply being human. Y no es que sea incapaz de controlar sus emociones, sino que él está siendo humano. Now, on the other hand, Pero en el otro lado de la mano,
If the elder and his wife get into arguments constantly, Si el anciano constantemente está dando evidencia de un mal control de sus emociones and he's always walking around angry, y siempre anda enojado or maybe more than he's not, o casi siempre lo miran más enojado que alegre, that then would show a reason for disqualification. entonces eso sería una razón para que él no cumpla ese requisito. Another great example is greedy for money. Otro buen ejemplo es lo que mencionábamos de anhelar el dinero. An elder is not greedy for money if he desires new things. Un anciano no es avaro o no quiere hacer sus metas si quiere nuevas cosas nuevas. But an elder is greedy for money if he puts that desire above his desire to serve God. Pero sí viene a ser deseoso de ganancias deshonestas si esa persona, si ese anciano anda buscando los medios para obtener cosas de una forma deshonesta. It is very important that as we teach this and as we use this in our congregations, Es importante, hermanos, que cuando estudiamos y enseñamos estas cosas a la iglesia, that we understand that these are not yes and no answers. que entendamos que estas no son preguntas de sí, no, sí, no, sí, no, There has to be balance. sino que tiene que haber un balance. The balance leans toward the side of the elder meeting these qualifications. Un balance que tiene que inclinarse hacia el anciano puede o no denotar esa cualidad. If it's not 100% of the time. Y casi siempre nunca va a ser 100% la balanza así, sino que va a haber siempre crecimiento. Does that help? No sé si tiene sentido eso. Sí, sí, el hermano tenía la Sí, esa Right, a pattern. Absolutely, it's a pattern. It's just a like for instance, if you were making something, you have a pattern. Right. Y decía hermano que también es como otro ejemplo, hermano Ricardo, para ver los requisitos, aparte de ser una guía, es que es un patrón. ¿Verdad? Uno hace un dibujo y tiene un ejemplo enfrente, empieza a dibujar y quiere dibujar en base al patrón. Pues esos son los requisitos para nosotros. Lo vemos y buscamos, no como una lista de cheques, sino como un patrón. Yes. If you were building something out of wood with a pattern, and you accidentally cut too far one way, right? Incluso dice cuando, digamos, hacemos algo de madera y tenemos un patrón, ¿verdad? Ya estamos cortando ahí, comparando, de repente nos va a quedar más largo una parte. You wouldn't just say, I can't do this anymore. No va a decir, si todo ha quedado perfecto y hay una parte que todavía tiene una curva, ¿verdad? Y decir, no, ya no sirve eso. You would say, okay, let me get another piece of wood and try again. Sino que va a decir, trabajemos esa pieza, mejorémosla a que se parezca más al patrón. The whole project isn't bad, just that one piece of wood that the mistake was made. Todo el proyecto no está malo por esa curva extra, ¿verdad? Creo que está bien bonita esa aplicación. No está malo, sino que puede ser mejorado, puede ser moldeado. When an elder makes a mistake, the whole elder isn't bad, or the man we're considering. Y considero que ese es el principio con los ancianos. El anciano tiene que irse cada día transformando, adaptando, moldeando al patrón. We just fixed the mistake. Y arreglamos las cosas malas y sigue mejorando. Muy bien. Último. Un anciano, no por ser anciano, tiene que tener sabiduría y entendimiento y tener buena conducta. Muy bien. It says that what about an elder that has knowledge of the word, is wise, but doesn't have a good conduct? Doesn't have good conduct. I think the scripture seems to be pretty clear that the elder needs to be an example. Sí. Ahí, mis hermanos, vemos lo que la Escritura nos dice claramente, que el anciano debe ser un ejemplo. So, in fact, 1 Peter 5 and verse 3 says that. De hecho, 1 Pedro 5:3 dice eso, ¿verdad? Que tienen que ser ejemplo. And so, if the elder is acting in poor conduct, Entonces, si el anciano está actuando, tiene una conducta mala, then he's a poor example. va a ser un mal ejemplo. And so that would disqualify him.
y lo descalificaría. They will make his teaching. Yeah, his teaching would be worthless. Y su enseñanza sería sin sentido, sin valor. He'd be a hypocrite. Sería hipócrita. All right. Okay. All right. So we're not going to spend a lot of time on the qualifications of deacons. Yes, sir. Oh, one more. Okay, one more. Una más. Sorry. Todo el tiempo. Solo, yo viendo que aquí en nuestro país eso no puede suceder, como dicen los hermanos, en las congregaciones, que por eso a veces no hacen la dirección como debe ser, con ancianos, ya como debe ser, por el problema de que quieren buscar personas perfectas desde el principio. Cuando hablamos de marido de una sola mujer, ya quieren investigar también si cuando yo no soy cristiano, no tuve más mujeres. Entonces esos son los problemas que se dan en las congregaciones. Y eso estamos viendo, como estaba diciendo el hermano, que tenemos que ver que nosotros, marido de una mujer, no quiere decir que cuando estamos en la congregación, en la iglesia, ya somos cristianos, ahí está el detalle, ahí para nosotros. Entonces eso es lo que yo pienso en las congregaciones. Y por eso no se realiza los personales o los canales por esa razón, porque quieren ver, por lo menos dice de que hay quienes tienen confianza en las personas que, como dijeron Dios, han nacido en la congregación, pero si yo llego de afuera, no conocen mi vida. Entonces mi vida, ellos no saben quién soy yo, pero yo desde el momento que soy cristiano, le entregué mi vida a Dios, yo sé cómo voy a vivir mi vida y Dios sabe mi vida mía. Porque a los hermanos todos los podemos engañar, pero a Dios ninguno lo engañamos. So Rose says that we see many challenges right now in the church, and he agrees with everything that has been said about we looking for people perfect, and we need to realize that we are not perfect, and sometimes the church will try to find the mistakes on people rather than their good qualities. So they will research their lives, go back 20, 30, 40 years back, and try to see who they were even before Christ. Right? Yeah. No, and you know, here's the thing: if Jesus did that, Aquí está algo referente a eso, hermanos. El Señor Jesucristo, for his apostles, who had a far greater responsibility, el Señor Jesucristo con sus apóstoles, discípulos, que tenían una responsabilidad aún más grande que los ancianos. Paul would have been pushed aside. Si Jesús hubiera visto el pasado de Pablo, por ejemplo, Pablo hubiera sido hecho a un lado. So we are our own worst enemy if we're looking for perfection. Hermanos, cuando nosotros buscamos perfección para establecer ancianos, somos nuestros peores enemigos. And I'll jump ahead a little bit, because when we talk about members, I'm going to mention this again, but as ministers, as preachers, it's our job, as it was given to Titus, to help appoint elders in every congregation. Y nos voy a centrar un poquito algo que vamos a ver después. Pero dice, nosotros como varones, como que hemos recibido este llamado del Señor, tenemos la misma responsabilidad que Dios le da a Tito, de establecer ancianos. Now, as once elders have been appointed, the elders appoint you elders. Una vez los ancianos son establecidos, los mismos ancianos establecen más ancianos. But at the beginning, it's your job. Pero al principio es el trabajo del ministro, es el trabajo de los siervos de la iglesia. So when you go to your congregations, Así cuando vayamos de regreso a nuestras congregaciones locales, I want you to take your microscope and throw it out the window. quiero que nos deshagamos del microscopio de perfección que tenemos. Because if that's what you're looking for, you will never have elders. Porque si usted en los prospectos para ancianos los está poniendo en un microscopio para ver su vida, entonces nunca van a ver ancianos. The fact that we have to face is that elders are men just like we're men. Y la realidad más grande que debemos reconocer para poder ver en los demás al prospecto de ancianos es que son hombres, tales como nosotros. And we can't let the fear of what might be determine how we act. Y no podemos permitir que el miedo siga deteniendo lo que la obra de Dios necesita también en la iglesia.
One last. Being an elder, real quick, being a deacon, being a Christian is a journey, not a destination. Dice el hermano que él entiende el diaconado, el ancianato y ser cristiano como un viaje, no como un destino. That's right. Como un viaje, no como un destino. Es interesante. We have 11:10. Okay, so I got 20 minutes. All right, we're good. So we're not going to go over every single qualification of deacons. No vamos a hablar de todas las cualidades de los ancianos, los diáconos. Because that would be redundant. We'd just be doing it over and over. Sí, no vamos a hablar acerca de los requisitos o aspectos de los diáconos para no preguntar mucho en lo que hemos hablado ya hasta el momento. Instead, what I want to look at is, I want to look at Acts chapter 6 real fast. Pero lo que yo quiero que hagamos para hablar de los diáconos es volver a Hechos 6. Before we look at 1 Timothy 3, really quick. Antes de ver 1 Timoteo 3, quiero que veamos Hechos 6. Well, it's just going to be just one or two verses. So, verses 2 and 3. Versículos 2 y 3 de Hechos capítulo 6. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Therefore, brethren, Buscad pues, hermanos, seek out from among you 7 men of good reputation, de entre vosotros a 7 varones, ojo, de buen testimonio, full of the Holy Spirit and wisdom, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, who we may appoint over this business." a quienes encarguemos este trabajo. Now, what we need to understand is they weren't setting up the organization of the church here. This is not deacons as we see elders and deacons. Quiero hacer un énfasis en lo siguiente, hermanos. Aquí en Hechos 6 no estamos viendo ya la organización oficial de la iglesia, digamos de ancianos y diáconos, sino que ellos estaban definiendo un orden para cubrir la necesidad. And that's important to notice because look at what is required of these people to serve. Y es importante notar eso porque mire lo que se requiere de estos hombres para servir. He says, seek 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. Dice que tenían que ser 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buena reputación. Now, these men, Y decimos en el libro. these men are not serving as deacons in a congregation. Estos hombres no estaban sirviendo, digamos, formalmente como lo harían los que obedecerían el 1 Timoteo 3, They're serving as simply servants. sino que estaban sirviendo, estaban cumpliendo lo que es el diácono, lo que es servir. And even without the status that makes them an example, Y aún sin cumplir el estatus que les hace ejemplos, they need to be of good reputation. and wisdom. dice ahí que tenían que ser de buena reputación. Okay, so what that's saying essentially is the regular people in the congregation, the regular members, right? Entonces, lo que está diciendo ahí es que los cristianos regulares, digámoslo así, ¿verdad? Los miembros de la iglesia Who serve should be of good reputation and have wisdom. que servían ahí a los hermanos tenían que ser de buena reputación y tener sabiduría. Now, deacons, the way church organization goes, Ahora, los diáconos, hermanos, cuando hablamos de la organización de la iglesia, should be more exemplary. tendrían que ser más ejemplos. Okay, so the qualifications, as we look here in verse 8 of 1 Timothy chapter 3. Ahora, vámonos a 1 Timoteo 3, versículo 8. 1 Timoteo 3, 8. The very first word there in English is likewise. La primera palabra ahí en la versión americana del texto es así también. And that means similar.
Eso significa similarmente. Okay? Para So- nosotros sería asimismo, ¿verdad? Right. Asimismo. So, likewise, just like the elders, Así que importante notar que cuando se va a hablar de los diáconos, se hace referencia a lo que ya se ha dicho de los ancianos. the deacons should present principles in their lives Los diáconos deberían presentar o mostrar principios en su vida that set them apart from just any other servant. que los hacen ser realmente diferentes a cualquier otro miembro de la iglesia. Okay, now, the difference here is that they are servants over the physical work. Ahora, hay un énfasis del trabajo de los diáconos y es que ellos se dedican al trabajo físico. So it's not as important for the deacon to be retired Entonces, para un anciano, para un diácono, no es tan importante como lo sería para el anciano poder tener más, digámoslo así, tiempo o estar retirado, por ejemplo. Not that that's a qualification, that it helps. Sí, no es que sea eso un requisito, pero hablamos de que requiere más tiempo. It's also not imperative that the deacon's children are full grown. Tampoco se habla ahí sobre los diáconos que los hijos tengan que estar ya mayores. In fact, when we look at verse 12, De hecho, veamos el versículo 12. we see the similar qualification of being a husband of one wife, and so we understand what that means. Vemos que dice, los diáconos sean maridos, no solo la mujer, algo que ya vimos con los ancianos. But then Paul continues with a little bit more. Pero miren qué es lo que más dice ahí Pablo, He says, ruling their children and their houses well. y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. So children. In the Greek language, it means children. Now, here's something that causes a lot of problems when it comes to qualifications of deacons. Ahora, hermanos, aquí viene algo que causa de repente dificultades cuando vamos a escoger a diáconos en la iglesia, And even elders. e incluso ancianos. People see the word children, La gente mira ahí la palabra hijos, and they say that the man has to have 2 or more. y fíjense que mucha gente dice, bueno, no puede tener un solo hijo, dice hijos. But children implies can be just one. Pero la palabra hijos, hermanos, en el texto original puede implicar también un solo hijo. So, for instance, if you ask somebody, how are your children? Por ejemplo, él hace referencia a la palabra en inglés cuando se pregunta ¿cómo están tus hijos? And they have one child. No dice que solo tenga un hijo. Then it would be one child. También en español. También en español puede hacer referencia. So the plurality of children is not necessary. One child, because what we're looking for is his ability to function over the household. Aquí está el punto, hermanos. El gobernar sobre sus hijos va más allá de ser un asunto de pluralidad, sino un asunto de cómo él ha gobernado sobre sus hijos. En este caso, si tiene un solo hijo, sobre su hijo. Bueno, es que está hablando, es que esto está bien, porque está hablando de los diáconos en plural, tiene cohesión de esos diáconos, aunque cada uno tenga un hijo. Well, he's making a good point. He says that he's talking about deacons in plural. So, he can also be talking about plurality of children, very deacons. Right? Very good. Excellent point. Excellent point. Buen punto también, hermanos, que hace referencia a la pluralidad de hijos. Porque viene hablando de diáconos. Ah. Excellent point. And you know, in another instance, right? Exactly. And when you look at, say, for instance, Ephesians chapter 6, when it says, "Children, obey your parents." Por ejemplo, hermanos, como referencia, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, cuando dice hijos, obedecer a vuestros padres. If you're an only child, you still have to obey your parents. Si usted es hijo único, todavía tiene que obedecer a sus padres. Como su hijo único. Claro que sí. Because it's talking about all children, right? You use the plural to define the singular.
Estamos hablando, y hay una regla hermenéutica también por ahí, donde se define lo plural en lo singular, y lo singular en lo plural. And the same thing for fathers, don't provoke your children to wrath. Por ejemplo, cuando dice ahí, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. That applies to a father of one child as much as it does a father of 7. Eso aplica tanto para un padre de un hijo, como para un padre que tiene 7 hijos. So be careful with this one because this one causes a lot of problems too. Así que tengamos cuidado porque ese aspecto de la pluralidad de los hijos puede también causar problemas. And remember, what we're looking for, we're not looking for a checklist. Y otra vez, acordémonos que no estamos buscando una lista donde pongamos cheques, We're looking for how this person lives their life and will they apply that to the church. sino que estamos viendo un patrón, ¿se acuerdan? Una forma, un modelo de cómo una persona debe ser para poder optar al ministerio. And then verse 13, Ahora, versículo 13. it says, for those who have served as well as deacons obtain, I'm sorry, verse 10, we back up. Ok. Sorry. Un poquito atrás dice, hermanos, versículo 10. It says, but let these also first be tested, then let them serve as deacons. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Okay, now this one is also not used correctly sometimes. A veces, hermanos, estas palabras no son interpretadas correctamente. Sometimes you'll get a man into the congregation, A veces vamos a tener hermanos en la congregación and the first month he's just really busy, and he's got what looks like a good family. y tal vez lo vemos activo, servicial, con su familia fiel en la iglesia. And you have a need for deacons. Y usted dice, ay, está bueno para ser anciano. And so, Perdón, diácono. and so I've seen it said where they say, okay, well, this guy works hard, it looks like he's good, we'll go ahead and let him be a deacon. Y he visto situaciones similares a estas en congregaciones donde han dicho, bueno, como lo vemos así, parece que está bien, que está activo, que sea diácono. But then down the road, his true colors show. Pero con el paso de los días, de los meses, se deja ver la realidad. Is the honeymoon period a concept? Yes. Okay, so the honeymoon period at a job. Dice, cuando nosotros hermanos, por ejemplo, entramos a un trabajo que nos gusta porque hay un periodo de luna de miel, ¿verdad? You're on your best behavior, you work hard, and you do everything the best you can. La luna de miel del trabajo es cuando nosotros nos esforzamos, hacemos gestos, tenemos favores, beneficios, hacemos lo mejor que podamos. And then at some point you become comfortable, Pero de repente nos acomodamos and the things maybe you were trying to keep back, you let them out. y tal vez algunas cosas que nosotros estábamos retractando o dejando de hacer ya salen a la luz. The same would be true here. Eso mismo aplicaría para cuando se toma ese tipo de determinación. And so again, as Paul said with the tongues, Como Pablo decía con la lengua que vimos en la primera hora, it's better to speak 5 words with understanding than 10,000 words and then not understand. cuando Pablo decía es mejor hablar 5 palabras que se entiendan a 10,000 palabras que no se entiendan. When somebody comes into the church and you meet them, it's better to wait a little while than to put somebody in. Traigamos la aplicación. Cuando alguien está siendo prospecto para el diaconado, es mejor esperar un tiempo para ver evidencia de su testimonio antes de tomar una decisión a la ligera y después tener peores consecuencias. Deacons are very important. We know, sorry, go ahead. Hermanos, los diáconos son muy importantes. Our congregation knows firsthand because we are looking for deacons right now. Nosotros ahorita, hermanos, en la iglesia ya nos reunimos, estamos buscando diáconos. During the period while we're trying to do that, the work falls on the elders for the ministry. Y mientras estamos buscando a los diáconos, el trabajo de ellos se está acumulando en los hombros de los ancianos y de los ministros. And if you remember what we talked about earlier, what does that do to the organization of the church? Y se acuerdan de lo que hablamos al principio, cuando las cosas se hacen conforme a nuestro orden, ¿qué es lo que se causa? ¿Una palabra ahí? Confusión. Confusion. Absolutely. Confusion. Hay confusión cuando no se hacen las cosas
So again, remember, with elders and deacons, I got almost. With elders and deacons, we are not checking a list. That is the most important thing that I want to teach you today. Así que lo más importante que quiero enseñar, hermanos, y terminar esta hora es decirles que no estamos llenando una cajita de cheque. That is not the order that God gave us for organization. Esa no es la enseñanza bíblica sobre organización. God said, here are these guiding principles. El Señor nos ha dado, en lo que nosotros llamamos requisitos, nos ha dado principios de guía To install men who will make the work of my church para poder nombrar hombres que vengan a trabajar en la obra del Señor more efficient to edify de manera más eficiente para edificar and glorify. y glorificar a Dios. ¿O quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios